Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Estamos en exclusiva charlando con Javier Milei. Exclusiva digo para Gaceta de la Iberosfera, porque Javier está a full con millones de entrevistas, entrevistándote gente de muchos diarios y medios a la vez. Y esta vez para nosotros te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Javier Milei, por estar hoy con Gaceta de la Iberosfera en exclusiva. Para mí es un honor poder estar compartiendo este espacio contigo, Karina. Sos una amiga y una gran luchadora por las ideas de la libertad, así es que para mí es un honor. Gracias, Javi. Bueno, a ver, vos sos un economista, sos un académico, sos escritor, sos un polemista conocido mundialmente, pero ahora de pronto estalló el furor Milei porque diste lo que decimos en Argentina, un batacazo, ¿no? Una cosa impresionante. Te presentaste como candidato a diputado, un outsider completo, no tenías estructura política, no habías hecho política, te presentaste y sacaste un porcentaje de votos enorme, que nadie pronosticaba. ¿Vos te lo esperabas? No, porque aparte si vos haces un repaso del recorrido, dado que nosotros no teníamos estructura, porque si bien, digamos, ha habido otros outsiders, se han sumado a estructuras existentes. Nosotros decidimos armar una nueva estructura de cero. Entonces nos decían que, bueno, por ejemplo, que éramos muy simpáticos los liberales para ir a la televisión, pero que después no juntábamos nada de votos. De hecho, nos decían que ni siquiera nos íbamos a poder hacer frente al piso de las PASO, o sea, el 1,5%. Después, lo otro que nos dijeron es que íbamos a perder contra los votos en blanco. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar a la izquierda. Después dijeron que no había ninguna chance de que pudiéramos conseguir los votos para alcanzar una diputación nacional. Después nos dijeron que era prácticamente un milagro, o un cisne negro, la posibilidad de que llegáramos a arañar las dos cifras, y terminamos teniendo 14% de los votos. Que para lo que es la elección general, cuando después se hace toda la limpieza, el número es un poquito más grande también. Así es que estamos verdaderamente sorprendidos. Ya hubiera sido muy bueno el número si este hubiera sido el número para noviembre, porque esto estaría implicando que estamos consiguiendo 2 bancas de diputados nacionales y además estaríamos peleando un 5.º legislador porteño, lo cual sería toda una revolución, por decirlo en términos prácticos. ¿Y qué cambió en vos desde la noche en que supiste que tenías un 14% de los votos de Cava? Me generó mucha satisfacción y mucha alegría ver que el liberalismo es la segunda fuerza de la capital federal, porque había 2 expresiones del liberalismo. Había una expresión por fuera del sistema, por fuera de la casta, por fuera de los arreglos, y había una que había sido creada pura y exclusivamente para perjudicar a nuestra estructura. Y de hecho, digamos, esa estructura liberal dentro del oficialismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún con todo, digamos, el aparato, con la publicidad, con dinero y demás, sacaron menos votos que nosotros. O sea, con lo cual eso... Pero al margen de esa situación, que ya digo, de por sí también es algo muy bueno, porque nosotros le pudimos ganar a la expresión sistémica, es decir, la versión casta, también es cierto que, digamos, algunos de sus miembros son distintos tipos de liberales, pero también son liberales. Y la realidad de esto significa que para los porteños el 25% adhieren a las ideas de la libertad, y eso es maravilloso. Es una noticia increíble si pensamos en otras elecciones, ¿no? Sí, y aparte, y ya después ahora empieza la idea esta, ok, bueno, podemos tener diferencias entre los liberales, pero si ahora vemos que la lista de Juntos por el Cambio, de los 10 primeros lugares, 9 son socialistas. Si además
hay algunos que directamente, hay por ejemplo 5 que declaran abiertamente haber votado el kirchnerismo. Entonces, me parece que para los liberales lo mejor sería, digamos, ir por una opción verdaderamente liberal, porque aparte el único liberal que está en esa lista estaría ingresando aún con los votos propios de Vidal, y entonces se puede dar la situación de aglutinar en La Libertad Avanza, a ir por el segundo lugar, dejar tercero al kirchnerismo, con lo cual sería el inicio del fin del kirchnerismo, porque estaría perdiendo contra una estructura nueva. Y como si todo esto fuera poco, estaríamos dejando afuera de la Cámara de Diputados a alguien como Carlos Heller, que es comunista. Es decir, verdaderamente tenemos todos los incentivos, los liberales de bien, de ir con la lista de La Libertad Avanza, porque sería el inicio del fin del kirchnerismo. Dejaríamos afuera al comunista de Carlos Heller. Exacto. Y además, icónico del kirchnerismo. Claro, y además, digamos, el único liberal que está en la lista de Juntos por el Cambio estaría dentro. O sea, con lo cual hasta sería sin costo. Es todo beneficio. Suele pasar cuando surge una opción por fuera del bipartidismo. Nosotros Argentina viene con un bipartidismo hace muchísimo tiempo que se alterna en el poder y que tiene acuerdos, por lo menos acuerdos parlamentarios obvios que se plasman en haber votado muchas leyes en conjunto y haber aceptado, digamos, la forma en la que se gerencia el Estado de una manera en común. Pero suele pasar, no solo en Argentina, sino también pasa en España, que cuando surge algo nuevo, como fue el caso de Vox, rápidamente los políticos profesionales dicen esto no es voto útil, ellos apelan al voto útil, dicen bueno, esta nueva expresión es funcional a todo aquello que no sea yo. O sea, siempre uno u otro va a decir, si viene una tercera fuerza, rompe esta unidad y lo que podríamos hacer para sacar en este caso, el kirchnerismo del poder, o en el caso de Vox, para sacar al PSOE del poder. Esto se reitera permanentemente, esto del voto útil, con esta idea medio hegeliana, ¿no? De amigo-enemigo. Bien, exacto, eso era lo que te iba a decir. Y te quería complementar. Eso es Hegel puro. Sí. Porque en realidad es lo que se llama el polilogismo. Entonces es como que yo te diga, bueno, vos sos hincha del Barcelona. Entonces me decís, no. Entonces sos del Madrid. No, bueno, puedo ser de otro, qué sé yo. O sea, bueno, esto sería exactamente igual. O sea, la realidad es que primero que es fascista, es una terminología usada por los comunistas, por los fascistas, por, digamos, los socialistas de distinto pelaje y obviamente hasta por los nazis. O sea, con lo cual, lo primero que tendrían que revisar es la base de la estructura analítica que están desarrollando, porque es la idea del amigo-enemigo, justamente es para generar un equilibrio bipolar y que se benefician los que están adentro. O sea, obviamente que los que quedan afuera son los outsiders. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés un acuerdo de casta, los que pierden siempre son los que no se sientan en la mesa. Y por eso, es que se defienden tantos. O sea, si vos te fijas, una de las cosas maravillosas que pasó en nuestra campaña fue que después del acto de Plaza Holanda, donde nosotros habíamos convocado a todos los medios, y no fue ninguno, es decir, mirá, cómo se trató de ocultar el evento. Claro, ¿qué pasó? Los jóvenes, con sus videos, ¿sí?, desde sus redes sociales empezaron a subir los videos. Y entonces se dieron cuenta que no podían tapar el sol con la mano. La cantidad de gente era abrumadora. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, que se da esa situación, todos quedaron en offside, no les queda otra que abrir el juego, y eso fue muy importante porque el liberalismo tomó el centro de la escena. Es decir, lo que se empezó a discutir fue el liberalismo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vos fíjate, me agredían el oficialismo, me agredía la pseudo-oposición, me agredía la izquierda. Es más, vos fíjate que aún, en la pseudo-oposición, la lista liberal, en lugar de confrontar con quien tenía que ir con la interna, me agredían a mí. Era muy interesante como fenómeno.
y lo interesante era cómo todos atacaban contra él mismo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de todo esto, Karina? Que cuando llegamos sobre el final de la campaña, todos se vieron forzados a levantar alguna bandera de la libertad. Hasta la propia izquierda empezó a hablar de ser liberal en lo político. Fue una cosa verdaderamente increíble que terminaran diciendo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que si uno, digamos, abraza las ideas correctas y las lleva adelante con la pasión y la fuerza, digamos, uno lo puede lograr. O sea, el negocio de ellos es hacerte creer que no podés. El negocio del Estado justamente es generarte esa idea de que no podés y que solamente vas a poder si ellos te lo dan. Y eso es falso, porque ellos no te pueden dar nada, porque no producen nada. Ellos son parásitos. Esto es como decía Oppenheimer. Hay dos tipos de forma de los medios. Son los medios del mercado, que es lo que vos generás sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y están los medios políticos, que es el robo. Ellos no te pueden dar nada si algo no se lo roban a otro. Entonces, lo importante es que las personas empiecen a tomar confianza, de creer que pueden. Es decir, el principal argumento mío en contra de ellos es: ellos te piden el poder para usar el poder en favor de ellos y en contra tuyo. Yo quiero que me abras la puerta para poder entrar, devolverte el poder a vos y que en realidad vos seas el actor principal de tu vida, vos seas el arquitecto de tu triunfo, de tu éxito. Y si fracasás, te bancás el costo, porque la libertad también implica responsabilidad. Es decir, vas a tener los beneficios, pero también tenés que pagar los costos. Es decir, en el fondo tenés que madurar. Solés marcar mucho las similitudes entre el Juntos por el Cambio, el macrismo y el kirchnerismo. Juntos por el cargo. Juntos por el cargo. Y el Frente de Chorros. o de todes. Sí. Sí. De alguna o todos manera, juntos. Bueno, claro. Más allá del tema político, digamos, de estos acuerdos políticos, ¿no te parece que ellos ya tienen la cabeza formateada para pensar de la misma manera? Y te quería comentar algo. Se suele decir en España, respecto de este bipartidismo que terminan pensando igual o teniendo las mismas consignas, del PP, que tiene el PSOE State of Mind. O sea, vos sos de otro partido, pero está formateado la cabeza, la tenés respecto ¿no? de esa forma. ¿Te parece que hay un kirchnerismo state of mind en los políticos? Definitivamente. Definitivamente. Eso hasta vos lo podrías explicar con la teoría de clubes. Es decir, la teoría de clubes, ¿qué hace? Uno se pone en una punta y otro se pone en la otra. ¿Pero qué descubre? Que conforme se va moviendo hacia el centro, ¿qué encuentra? Que va captando más gente. Entonces, ¿qué hace? Se empiezan a mover hacia el centro. ¿Y cómo termina? Uno al lado de otro. Vos fíjate esto. En términos de clubes de fútbol, en rigor, Boca y River tenían las canchas cercanas. De hecho, Racing e Independiente las tienen a una cuadra de diferencia. De hecho, la cancha de Atlanta estaba pegada a la de Chacarita. Después se van del barrio, pero ¿me comprendés? O sea, así de hecho habían nacido estos clásicos. Bueno, esto acá en realidad es lo que sería el centro, sería la idea del Estado. ¿Sí? Esto, digamos, o sea, que la educación pública lo impulsa desde el lavado de cerebros, donde lo que hace es formar esclavos en la religión del Estado. Entonces, básicamente, estas dos expresiones, o sea, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, justamente todos adhieren a esa idea colectivista del Estado. Para ellos es un negocio fenomenal, la grieta es un negocio fenomenal, hacerle creer a la gente que se pelean es un negocio fenomenal, pero vos fíjate, digamos, a veces dicen, no, bueno, lo que pasa es que si vos votás al kirchnerismo o si no votás a Vidal estás a 7 votos de Venezuela. En realidad, si votás a Vidal estás a 6 votos de Venezuela. Yo te puedo asegurar que vos tomás un discurso de Chávez, le borrás el nombre y se lo das a Vidal, Vidal te lo lee convencida. Es decir, Larreta diría, le falta un poquito más de Estado.
¿no? Pero al margen de eso, vos fíjate que esto es muy interesante, porque ellos dicen, bueno, no, nosotros defendemos la libertad. Mirá, mientras que rendía 50 puntos de rating tenernos encerrados, digo, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es de Juntos por el Cambio, digamos, salía y estaba sentado junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof. De hecho, digamos, amenazaba a la gente, decía que nos iban a perseguir casa por casa, llamó a que los vecinos se autodenuncien o denuncien a sus vecinos, convocó a los porteros para que justamente también... institucionalmente. Claro, para que delataran a los vecinos que no aceptaban la cuarentena cavernícola, que generó tantas quiebras, que dejó sin trabajo a tanta gente, que causó tanto daño. Sí, eso por un lado. Ahora, claro, cuando las encuestas cambiaron, ahí cambiaron. O sea, el hombre de plastilina, digamos, justamente es eso. Después, por ejemplo, te hablan de la propiedad privada. Por ejemplo, cuando la gente se empezó después de 3 marchas, el jefe de gobierno descubrió que había un cambio de clima. Entonces, por ejemplo, hizo una defensa de la propiedad privada en un hilo de Twitter. Ahora sucede que en ese hilo de Twitter, que eran 5 tweets, 3 decía una cosa y 2 decía otra totalmente opuesta. Es decir, ni siquiera, digamos, tiene las bases mínimas para hacer esa defensa. Pero aparte recordemos que Juntos por el Cambio fue el que mandó la ley de alquileres, la ley de góndolas, la ley de teletrabajo. Votaron junto al kirchnerismo 18 leyes, digamos, absolutamente antiliberales. Entonces, y la realidad también es cierto que cuando llega el momento de subir los impuestos, también están de acuerdo. Sí, de hecho, a ver, están pidiendo bajar una ley, la ley de alquileres, porque tuvo, digamos, mucho rechazo en la población, además rompió el mercado inmobiliario, pero es una ley que ellos hace 15 minutos votaron. Exacto. ¿Cuál es el precio que paga alguien que trabaja mal como diputado? Ninguno, porque el sistema es cerrado. No hay competencia. Vos fíjate que en el año 2001, 2002 hubo un que se vayan todos. Y sin embargo están los mismos y ahora están con los familiares, con sus amantes, con las familias de sus amantes, con el cirujano plástico, digamos, hasta el peluquero y qué sé yo. O sea, la verdad, digamos... el que entrena al perro. Claro. ¿Podés mapear tu electorado? ¿Podés? Porque se te demonizó mucho y entonces era, bueno, los liberales son... Digo, me demonizan utilizando dinero del Estado, ¿no? Sí, partamos de la base, por supuesto. No, digo, o sea, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utiliza lo que nos cobra de impuestos para pagar a medios de comunicación para agredir a las expresiones que no deciden entrar en su nefasto juego. Pero te quería consultar, esta demonización hizo que se supusiera que tu electorado era primero púberes o que no votaban o que eran solamente varones, como si esto fuera un pecado, digamos, o que eran solamente los jóvenes, o que era una expresión de gente de mucho dinero, digamos, ese tipo de cosas. Cuando se va a ver la gente que te votó, tenés una incidencia muy fuerte en barrios populares, en jóvenes y también en gente grande, en la gente trabajadora, en los comerciantes. E incluso hay mucha gente que quería votarte y que era de otro distrito, digamos, pero gente que quería votarte, que te vienen a ver a las plazas y que no son del distrito, o sea que es más ver el fenómeno Milei. ¿Vos podés rastrear quién pensás vos que es tu electorado? ¿Es un electorado liberal? ¿Es un electorado que se cansó de la casta? Bueno, como parte de la respuesta de la casta es decir, no existe, es voto bronca. Ahora, es interesante esto porque nosotros que venimos desde hace años en esta batalla cultural, si no es que nosotros llegamos acá de un día para el otro. Es decir, esto es el resultado de una batalla cultural donde el hecho de que uno de mis competidores, el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos,
que es asesor en medios del presidente Alberto Fernández, iba por los medios pidiendo mi censura. Entonces a mí me dije, pará, me parece que acá la cosa se está poniendo complicada. Es decir, el totalitarismo de los K, digamos, estaba... Y, digamos, y a la pseudo oposición le venía bastante cómodo, en especial al área de las palomas. Digamos que también trabajan en esa misma línea de perseguir a los opositores. Kirchnerismo state of mind. Exactamente, eso es lo que estoy describiendo. Entonces, vos le pusiste el título, yo le estoy poniendo carne, claro. El contenido, exactamente. Entonces, lo que nosotros, ¿cómo fuimos visualizando esto? Está claro que nosotros teníamos un muy fuerte impacto en los jóvenes. Eso es perfectamente entendible. ¿Por qué? Porque en general, digamos, los jóvenes suelen ser rebeldes contra el status quo. Hoy el status quo es de izquierda, recita izquierda, es socialismo. Es decir, será más cool, de buenos modales, lo que vos quieras, pero es de izquierda. Es decir, agarrá, digamos, o sea, el manifiesto comunista y todos adhieren a las cosas que dice el manifiesto comunista. Es decir, entonces, en ese contexto lo que vos tenés es que naturalmente la rebelión es liberal. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos a la máquina de lavar cerebros que la educación pública, independientemente sea de gestión privada o de gestión estatal. Por lo tanto, o sea, son más fértiles frente a escuchar nuevas ideas. Ahora, la realidad es que si solamente hubieran sido los jóvenes, no hubiéramos llegado a ese número ni de casualidad. Y eso nosotros lo empezamos a ver con las distintas caminatas. Pensá que ningún político en Argentina, digamos, o sea, los políticos profesionales pueden pisar la calle sin un ejército. Y nosotros vamos y caminamos barrio por barrio. Y eso está volcado en los distintos videos de las distintas caminatas, que son verdaderamente muy hermosos. Y lo que nosotros empezamos a ver en las distintas caminatas es que se estaba ampliando la base. Nosotros veíamos, se está ampliando la base, o sea, nosotros estábamos viendo que algo pasaba. Y otra cosa que a mí tampoco me sorprendió en lo más mínimo era que la mayor adhesión la íbamos a tener en los barrios más postergados, porque además yo percibía la agresividad hacia nosotros en los barrios de mayores ingresos, por decirlo de alguna manera, que son los que están más cooptados por el discurso de Juntos por el Cambio, donde ahí, digamos, han hecho un trabajo muy fuerte, o sea... de miedo, campaña de miedo. La campaña del miedo, sí, aparte, digamos, hay cosas que la gente tiene que saber, que por ejemplo tienen expertos en campaña negativa, en ensuciar a todo aquel que, digamos, le puede disputar una posición de poder, que después, por ejemplo, tienen herramientas de microtargeting. Entonces vos, por ejemplo, si hay algún elemento con el cual me pueden demonizar, a vos te va a llegar el videíto por WhatsApp. El macrismo durante su gestión, digamos, eso lo usaba de manera muy intensiva, ¿no? Es decir, te llegaban los audios de WhatsApp y todas esas cosas. O sea que hay toda una metodología para demonizar. Una big data para investigar y perseguir, digamos, a los que están, digamos, fuera del sistema. Y eso lo hacen además con recursos tomados de los impuestos. O sea que utilizan lo que te cobran de impuestos para perseguirte. Es una cosa verdaderamente perversa. Muy perversa. O para demonizarte, o para estigmatizarte, o para crearte cosas falsas. De hecho, digamos, o sea, estos días, o sea, fue noticia de que denuncié que estaban armando una situación en la cual me querían plantar droga en mi auto. Entonces después te acusan, digamos, que es funcional a la estrategia que quieren mostrar como un loquito drogadicto. O sea, es un loquito porque es un drogadicto y entonces no lo votes porque es malo. ¿Sí? Pero bueno, o sea, la verdad es que me pareció que yo no les podía dar esa ventaja, porque después, o sea, tenés que salir a explicar lo que no sos. Así que preferí directamente tomar la iniciativa y dejar en claro, digamos, el tipo de persecuciones a la que estoy siendo sometido, digamos, por todo el arco político.
O sea, no solo por, digamos, la pseudo oposición, sino también por el oficialismo. El oficialismo, con un montón de falacias y demás, me enrostra un trabajo que hice hace 27 años, ¿sí? O 28 años. ¿Cómo consiguió la información? Digo, porque lo hace, digo, esa información la consiguió gente que no labura. O sea, quiere decir que está utilizando los recursos públicos para perseguir a ciudadanos. Es grave, ¿eh? Es muy grave. Y la persona que hizo esto, digamos que es el primer candidato por el Frente de Todos, ya lo había hecho cuando fue el tema de los ATP. Claro. 10 días antes a que me escracharon. Un ATP viene a ser para España como un ERTE, como una especie de subsidio que se dio cuando se... Sí, pero en realidad ese subsidio se lo dio a la empresa, no a la persona. Exactamente. Y sin embargo... ¿Vos lo devolviste por otra parte? Bueno, esto es interesante. Sin embargo, sí, el primer candidato a diputado por el Frente de Todos, 10 días antes salió a decir, no quiero ver a algún economista diciendo que la inflación es siempre y en todo un fenómeno monetario y que cobre un ATP. 10 días después aparece y explota la operación de ¿qué culpa tengo yo cómo se financia mi jefe? Digo, yo no tengo la culpa, o sea, yo trabajo en una empresa, ¿sí? Claro, lo que pasa es que este chico no sabe lo que genera riqueza, siempre fue un parásito del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, ¿cuál es el punto? Digamos, yo no tengo la decisión de cómo se financia, digamos, la empresa donde yo trabajo. Igual, aún así, yo fui a la empresa e hice el reclamo y pedí no cobrarlo. Y es más, yo dije que si no podía, o sea, que si la empresa no quería hacer eso, porque digo, estaba en todo su derecho de pedirlo, que entonces me bajaran el sueldo. Pero yo no quería la plata del Estado. Bueno, ahora, eso fue el año pasado. Recién ahora, digamos, se pudo demostrar que efectivamente es la empresa la que cobra el ATP y que además constan las devoluciones. Por otra parte, aclaremos que la empresa cobra el ATP porque el Estado le impidió trabajar. Exactamente. Hay un totalitarismo de base, ¿no? Exacto, digamos, el Estado te rompe las piernas y después te regala la muleta y te dice, te regalé la muleta. Y aparte estás usando mis muletas como si fueran, claro, si fueran de ellos. Y me tenés que dar la gracia porque Claro, te di las muletas. Bueno, está bien, pero ese es el eje central. Y bueno, fíjate que pasó casi 1 año y medio hasta que se clarificó la situación. O, digamos, también viniendo desde el mismo lado, si saben, digamos, que yo, digamos, por ejemplo, hace 27 o 28 años hice un trabajo, ¿sí? Digamos, para un diputado, porque me lo encargó, lo hice, lo resolví, terminé el trabajo. Sí, aparte, digamos, hace 28 años, o sea, yo no era anarcocapitalista, o sea, así que digo, en realidad estaba formateado como estaban formateados como están todos los economistas argentinos, digo que son post-keynesianos, estructuralistas, o sea... Recién salido de la facultad. Exactamente. Y entonces tenía otra concepción del Estado muy distinta de la que tengo ahora. Pero si consiguieron esa información, obviamente que sabían que, por ejemplo, mi papá estaba en terapia intensiva y que estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Y sin embargo hicieron una operación inventando que mi papá cobraba subsidios del Estado, o sea que tenía empresas subsidiadas del Estado, lo cual era falso. Sí, mi papá había vendido las empresas hace 15 años. Y que bueno, afortunadamente mi papá no lo vio porque es una persona de mucho carácter y en una situación de mucha debilidad se podría haber muerto. Pero digamos, o sea, acá en Argentina no hay límites, o sea... es un barro importante. Exactamente. Entonces, bueno, pero lamentablemente esta es la pelea que hay que dar. Es decir, y como todo está formateado además en clave marxista o en clave de izquierda, entonces, digamos, vos defendés la libertad y sos un fascista, o sea, cuando en realidad el fascismo es una de las variantes del socialismo. Es decir, digamos, pero escúchame, no se pueden hacer cargo de Hitler, digamos que, a ver, ¿qué liberal le pondría a su partido nacional socialista? Entonces ellos te dicen que en realidad lo crearon para hacer de manera conspirativa, para perjudicar las ideas socialistas. No. Fue colectivismo, como fue colectivismo, todas esas expresiones. Ahora que estamos hablando un poquito saliendo de Argentina, hay fenómenos paralelos que estamos viendo en la región. Caso de Chile, es un caso particularmente, a mí me llama muchísimo la atención, pero tenemos las elecciones terribles de lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que posiblemente, si se confirman los pronósticos, pase en Colombia. Hay como un revivir del socialismo del siglo XXI que en un momento pensamos
que se había ido hacia atrás. Y ahí te quiero preguntar, ¿podemos pensar que ganó el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla? Sí, ellos ganaron. Hay que reconocer que ellos ganaron. De hecho, toda la construcción que yo vengo impulsando como batalla cultural parte del hecho de que ellos ganaron. Esto es muy importante, digamos, tener claro eso. Ellos se cayó el muro, se quedaron sin financiamiento, necesitaban seguir parasitando y entonces se juntaron en el Foro de San Pablo. En aquel momento el único que era presidente era Fidel Castro. Y la idea era lograr la Unión Soviética Latinoamericana. De hecho, la gran apuesta de Fidel Castro era que el que primero iba a llegar al poder era Lula. Pero bueno, se le adelantó Chávez, o sea, entonces tuviste a Chávez, Maduro, tenés a Lula, a Dilma Rousseff, tenés en Chile a Lagos, a Bachelet, digamos, Evo Morales en Bolivia, Lugo en Paraguay. Es decir, que ellos, bueno, ahora Castillo en Perú. Entonces lo que vos ves es que, bueno, Tabaré Vázquez, digamos, o sea, Mujica, Correa, el ciclo Kirchner largo. El kirchnerismo acá. Es decir, que efectivamente, digamos, ellos ganaron. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ellos lo que hicieron fue Gramsci puro. Gramsci, ¿qué te dice? Te tenés que meter en la educación, te tenés que meter en los medios de comunicación y en la cultura. Y vos con eso cooptás todo. Bueno, digamos, tuvieron paciencia y, digamos, y llegaron al poder. Y además, esto es muy interesante porque ellos están muy organizados. Cuando vos vas a un debate en cualquier parte, los argumentos son idénticamente iguales, son siempre los mismos. Son siempre los mismos, están súper conectados. Yo tomé conciencia de esto cuando yo viajé a México a exponer un libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana, y me sorprendió porque cuando en un momento alguien de izquierda me hace unas preguntas, era bien mexicano, o sea, no es que tenía, y los argumentos que levantaba eran de acá. De hecho, digamos, me escracharon con cosas de acá, ¿no? O sea, diciéndome, o sea, sacando cosas que yo ya las había visto, digamos, que las impulsa la izquierda. Es decir, están muchísimo más conectados de lo que uno se cree. Y bueno, entonces por eso yo decidí firmar la Carta de Madrid y alinearme con la Fundación del Disenso, porque hay que tomar conciencia que esta gente quiere impulsar el comunismo. Es decir, bueno, digamos, en realidad te van a decir el socialismo, mira, es la misma basura con distinto olor, porque en el fondo es la diferencia es en el medio, digamos, cómo se logra, ¿no? Pero el objetivo final es el mismo. Y entonces la pregunta es cómo se da la batalla. Y desde mi punto de vista hay un plano que es absolutamente demoledor y que ellos no se pueden hacer cargo. Es decir, que es el plano productivo. O sea, en el plano productivo la diferencia es abismal. Los países más libres son 9 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Además, no solo eso, sino que tiene el doble de ingreso, ¿sí? Ese decil más bajo, que el promedio del país reprimido, con lo cual está mejor que el 80% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. O sea, la superioridad en el plano cuantitativo es abrumadora. Sí. Y ellos hábilmente salieron de esa discusión, trasladaron la lucha de clases a otra cosa, que es el marxismo cultural, y que es, digamos, toda la cuestión de la ideología, de género. O sea, siempre, digamos, el argumento siempre es el mismo. ¿Entendés? O sea, entonces, hombres contra mujeres, afroamericanos contra blancos, o sea, siempre, digamos... De alguna manera en la región tenés que todos los movimientos
de orden identitario van contra, o sea, a la larga van contra el capitalismo. Exacto. Entonces, indigenismo, feminismo, veganismo, ecologismo, le pongas el ismo que quieras, su recomendación final... Siempre es en contra del capitalismo. Bueno, pero y eso, digamos, hay que identificarlo. Ahora, esa parte de la batalla cultural, entonces en el fondo esa discusión se da en el plano moral. Y el eje central ahí entonces es discutir lo moral. Y la realidad es que los liberales, después de la abrumadora victoria que termina con la caída del muro, que en realidad es falso que se cayó en 1989. El muro en realidad, digamos, se cayó el día que lo construyeron, en 1961. Digamos, porque quizás la gente no sabe, pero la gente podría pasar de una Alemania a la otra. Sí, desde que se particionó Alemania, hubieron muchos años, nunca nadie cruzó para el otro lado, la gente salía... Exactamente, y por eso pusieron el muro. El gran fracaso. Exactamente, o sea que, digamos, ya se sabía que habían fracasado con la propia construcción del muro. Ahora, el punto es que ellos se arrogan una victoria en el plano moral. Y como la superioridad en el tema cuantitativo es tan grande, digamos, los liberales nunca dieron esa pelea. Entonces, en realidad la ganaron, no porque tuvieran mejores argumentos, sino porque nosotros nunca peleamos. Y entonces ahí a mí me pareció muy importante dar la batalla desde la cuestión moral. Y en realidad cuando vos empezás a hacer toda la discusión, en el anteúltimo lugar, o sea, ya casi cuando vos llegas al final, de que empezás a hacer la batalla argumental, llegas a un problema de teoría del valor. Y para eso, claro, tenés que ser economista para entender la naturaleza del problema. Entonces, aquellos que estamos del lado de la libertad, obviamente adherimos a la teoría subjetiva del valor. Y ellos adhieren a la teoría objetiva del valor. Ahora la pregunta es, llámese el caso de la teoría del valor trabajo, digamos, como caso más rudimentario. Ahora es interesante porque cuando vos llevas esta discusión al límite, entonces vos preguntas, pero pará, a ver, primero todo, digamos, había toda una fuerte crítica sobre la teoría del valor trabajo y eso fue superado en la teoría económica por la irrupción de Mengers, Gibbons y Walras. Entonces, ¿por qué? Digamos, o sea, es más, von Baberg en su libro La conclusión del sistema marxiano, deja en claro que no funciona. Y no solo eso, sino que además la evidencia empírica también mostró que no funciona. Entonces, la pregunta es por qué entonces siguen abrazados una teoría del valor que es incorrecta. Y en realidad la cuestión fundamental por la cual abrazan la teoría del valor trabajo es porque es la base para poder explicar la teoría de la explotación de Rothbardus, perfeccionada después por Marx en la idea de la plusvalía. Entonces lo que vos tenés, que todo el eje central no les importa la evidencia empírica, no les importa la construcción teórica, formal y la lógica, sino que lo único que les importa es la teoría de la explotación. Y entonces, y en el fondo, ¿de dónde surge la teoría de la explotación? Y en valores morales que son espantosos, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, y si es necesario también el asesinato, porque no tuvieron ningún problema en asesinar 150 millones de seres humanos para aplicar ese sistema estúpido. Vos comentaste muchas veces, cuando te preguntan qué es lo que vas a hacer en el Congreso, qué es lo que venís a proponer, vos dijiste, bueno, por la negativa, ¿querés decirlo vos? Sí, en realidad más que eso, digamos, hago una primera definición y es que yo vengo a proponer una discusión desde el plano moral, que me parece mucho más fuerte como definición. Entonces, digo, la pregunta es, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Dale. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, hay una línea que es lo que no voy a hacer. Es decir, jamás voy a ir contra el derecho de propiedad, jamás voy a ir contra la vida, jamás voy a ir contra la libertad, jamás voy a subir un impuesto, jamás voy a crear un nuevo impuesto. Ya con solo eso, todo
el kirchnerismo de buenos o malos modales, el socialismo cool o el socialismo de malos modales, está del otro lado. ¿Sí? Y después está lo que sí voy a hacer. Entonces, ¿cómo voy a...? Por ejemplo, yo soy partidario de eliminar el Banco Central. Claro, cuando yo digo esto me tratan como si fuera un loco. Entonces mis argumentaciones parten de lo moral. Es decir, yo puedo discutir el Banco Central desde el punto de vista empírico, técnico, teórico, sí, pero el principal argumento es moral. Porque yo te hago una pregunta, Karina. ¿Vos estás a favor del robo? No, claro. Ahora te hago otra pregunta. ¿Vos estás a favor de la corrupción de los políticos? No, pues. ¿Y a vos te parece bien que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? Es lo que hacen con el impuesto inflacionario. Entonces, la primera discusión para terminar con el Banco Central es moral, porque es un robo, y robar está mal. Por eso cuando me vienen a decir, no, pero van a ser 2 diputados, 3 diputados, no sé, lo que vos quieras, cuando nos ningunea con eso, no me importa. No me importa el libro de Macabeos que dice que la victoria no viene determinada por el tamaño de los ejércitos, sino de las fuerzas que bajan del cielo. Entonces la pregunta es, cuando yo te haga el argumento en términos morales, digamos, ese candidato que propone, digamos, un banco central independiente, parece que se olvidó que acá hubo una convertibilidad, que el Banco Central era muchísimo más independiente, que era una regla monetaria muchísimo más dura. No solo eso, sino que además tenía el consenso de la sociedad, y como si todo eso fuera poco, además todos los contratos de la sociedad estaban argumentados y estructurados en esa regla. Sin embargo, cuando, digamos, el Estado se quedó sin financiamiento y los políticos ladrones, es decir, querían seguir gastando y no tenían cómo financiarlo, decidieron recurrir al impuesto inflacionario y hicieron volar la convertibilidad por los aires y terminaron metiendo preso, digamos, al que generó la convertibilidad, porque esa es la realidad. Entonces, el punto es como que yo te diga, a ver, ¿estás a favor de respetar la vida del otro? Claro. Vos estás a favor. Digo, ahora yo te digo, ¿y respecto a asesinar al otro? No, pues. Estás en contra. Ah, bueno, entonces, por la teoría del valor medio, sí, hay un escenario donde te respeto la vida y hay otro donde te quito la vida. Bueno, hay un lugar en el medio óptimo que es la tortura. Pero, no, la tortura también está mal. Es decir, que me vengas a decir que en lugar de robarme 5, 6 u 8 puntos del PBI con impuestos inflacionarios o con señoriaje, porque en realidad la verdadera estafa es el señoriaje, que es lo que efectivamente emite en términos del PBI el Estado. Por ejemplo, el año pasado, digamos, emitió 8 puntos del PBI. O sea, entonces, ¿cuál es el punto? Que hay un nivel de tortura óptimo. O sea, es una locura. Es decir, matar está mal, respetar la vida está bien. Es como que te diga, bueno, no, mira, ¿sabes qué? Está mal que yo le ponga dinamita a tu auto. Bueno, entonces en lugar de ponerle 50 cartuchos de dinamita, le pongo 25. Un par de balazos. Claro, por ejemplo. Vamos negociando. Claro. Vos sos un gran admirador de Alberto, bueno, todos, de Alberto Venegas Lynch, hijo. Y él suele decir que el liberalismo no se corta en gajos. Exactamente, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Primero, o sea, a mí me pasan cosas muy lindas con Alberto. O sea, yo lo quiero muchísimo a Alberto. Alberto es el máximo exponente del liberalismo de Argentina de todos los tiempos y es uno de los más grandes, digamos, de habla hispana. Digamos, está en la misma línea que podríamos poner a Jesús Huerta de Soto o Ancho Bastos, o sea, una persona superlativa, fuera de serie, donde además tengo el privilegio de ser amigo de él y de 2 de sus hijos, de Berti y de Joaquín. Y vos sabés que es muy interesante porque a mí me pasa algo muy lindo, porque cuando hicimos me emociono de hecho, cuando hicimos el acto de Plaza Holanda, en la propia argumentación, en un momento dio la definición de Alberto Venegas Lynch, hijo, sobre el liberalismo, ¿no? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad.
Y fue muy fuerte porque cuando yo estaba en el escenario y estaba diciendo eso, en ese acto había por lo menos 10.000 personas. Después, bueno, el de Parque Lezama superó las 20.000, digamos, fue una cosa muy estremecedora. El ingreso también. Digo, para los que no lo saben, les cuento que me metí por el medio de la tribuna. O sea, y en el medio de la plaza me puse a hacer poco con la gente. Cosas que no pueden hacer la casta. No, claramente no pueden hacer eso. Y cuando yo empecé a hacer eso y vi a la gente recitándolo, no lo podía creer. Te juro, Karina, que me sigo emocionando hoy. Es muy fuerte y de hecho cuando hicimos el cierre en Parque Lezama lo hicimos de la misma manera. Y por ejemplo ayer hicimos una de las cosas es importante, me encanta que te emociones igual, es yo lo quiero mucho, Alberto, porque es alguien que es tan inspirador que cambia tu vida. Es un tipo muy humilde, increíblemente humilde, pero es muy impresionante que la gente, digamos que miles de chicos mayormente, pero la gente que estaba, repita. Sí, eso es muy fuerte, es muy fuerte, eso es muy fuerte. Y porque, ¿qué es lo que sucede? A mí siempre me choquea mucho cuando Alberto cuenta, dice, no, si no hubiera sido por mi padre que me rescató, digo, sería otro socialista más. Y entonces, o sea, y el tema es tan hermoso vivir en las ideas de la libertad, porque vos fíjate, mientras que los socialistas son el resentimiento, nosotros vivimos en una felicidad plena. Es decir, porque sabemos que no somos nosotros los responsables de nuestra vida, nosotros tenemos el control sobre nuestra propia vida. Es decir, nuestra vida no se la delegamos a nadie, nosotros somos los artífices de nuestro destino. Es decir, y obviamente nos quejamos porque está el Estado molestándonos, metiéndose en el medio, cercenando nuestras libertades para no dejarnos ser todo lo maravilloso que podríamos ser. Entonces, digo, nuestra visión, o sea, es mucho más, digamos, mucho más luminosa. Sí, para el logro de la felicidad. Porque en el fondo, ¿qué es lo que querés ser? Es ser feliz. Y el liberalismo es un búsqueda de la propia felicidad. Exactamente. ¿Entendés? O sea, vos sos el responsable de tu destino. No se lo tenés que delegar a nadie. Y bueno, eso también trae una responsabilidad. Y aparte digo, bueno, hay otras cuestiones muy interesantes en otro plano que son un poquito fuertes, como para decirlo, digamos, o sea, la gente de España no debe estar acostumbrada a alguna de las típicas reflexiones que hago yo sobre los socialistas. Claro. Bueno, estás moderadísimo. Sí, bueno, pero hay algunas son muy fuertes. Por eso, decime una cosa. Yo no sé que me ibas a decir, digo, no te voy a decir. No, porque sí sabes cuál es. La puedes buscar en internet. No te voy a decir. Se me ocurrió en México la primera vez que la dije en México. Bueno, decí. Que los socialistas son el club de los penes cortos. Claro, porque ¿quién va a reclamar por el pene promedio? El que la tiene chiquita. Es decir, el que la tiene grande no anda pidiendo amputación por la vida. Bueno, vamos a salir de acá. Vamos a salir. Bueno, quizás al público le guste más. O sea, hay un Milei humano. ¿Milei humano? ¿Te interpreté yo o vos dijiste no voy a negociar en el Congreso? Y cuando dijiste no voy a negociar... No voy a negociar. Te iba a decir, es una doctrina Milei nueva de negociación cero. Y si esto es así, si no, decime no. Pero si esto es así, te van a decir mucho, bueno, vas a durar, no sé, no vas a durar nada, vas a durar... No me importa. Ahí está, eso quería preguntar. No me importa. El riesgo de la doctrina de negociación cero. Vos fíjate, yo te hice el planteo del Banco Central. Digamos, a la contraparte no dije que hace esto por mala persona o algo por el estilo. Digo, yo creo que, si vos te fijás, yo hice un perfeccionamiento de mi definición de casta. Y esto, la verdad, digo, esto lo aprendí, digamos, caminando la calle.
en las distintas, digamos, caminatas que fuimos haciendo por los barrios. Porque una de las cosas que yo me di cuenta es que se me acercaba mucha gente y me pedían cosas y todo. Y me manifestaban sus problemas, bueno, lo siguen haciendo. Entonces, ¿sabes lo que descubrí? Que si vos no tenés una buena base conceptual para enfrentar ese diálogo, puedes hacer cualquier cosa. Porque el poder del Estado es tan grande. Así como podrías estar haciendo cosas para transformar en positivo en el sentido de, ejemplo, desarmarlo. Claro, porque vos entendés que fue una solución tecnológica para un determinado momento del tiempo y hoy podría ser muchísimo menor. Y que en dinámica, digamos, también podría desaparecer. Ahora, el punto es que si vos no tenés una buena base, podés hacer cualquier cosa. Y esto, ¿por qué es importante? Porque hay gente que quizás hace estas aberraciones no por malos, sino por ignorantes. Entonces, no sé cuánto de eso vos podrías decirle, vos sos casta. En realidad no es por malas intenciones, por ignorantes. Ese es el primer punto. Ahora, el otro punto, digamos, que a mí me parece no menor, es que hay otros que, por ejemplo, algunos saben que no funciona y sin embargo lo hacen. Y hay otros que además lo aplicaron y fallaron y sin embargo lo hacen. Esos sí son casta. ¿Por qué? Porque esos en realidad no les importa el daño que van a causar. Lo único que les importa es seguir beneficiándose de unas remuneraciones que ellos no podrían validar a mercado. Eso sí es la casta, eso sí lo son los parásitos, eso sí lo son los inútiles, esos sí son nuestros enemigos. Y en ese sentido yo tengo mucha confianza porque no necesariamente todos son casta. Algunos son poco informados o gente con buenas intenciones pero con la formación incorrecta. En ese sentido, entendiendo a lo Popper, sí que el conocimiento es provisorio también, ¿no? O sea, que también tenemos cosas para aprender en el medio. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que vos, cuando yo te hago el planteo del Banco Central, vos no tenés dudas sobre si robar está bien o está mal. No, claro. Entonces, ¿cómo voy a negociar? Si yo, digamos, voy a llevar la discusión al límite moral. ¿Cómo voy a negociar? ¿Está mal? Eso no. O sea, a ver, la pregunta es, ¿está bien robar? No, entonces ¿cómo voy a negociar si está mal robar? Por eso es como... Digo, ¿está bien matar? No, ¿cómo voy a negociar matar entonces? O sea, no puedo negociar. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando saquen proyectos que son fuertemente inmorales, los voy a denunciar públicamente. ¿Ves? Entonces saldré del Congreso, haré una conferencia de prensa y voy a denunciar a cada uno de los inmorales que votaron esos proyectos inmorales. Durante la crisis del COVID hubo un avance del Estado, yo creo que como nunca, porque ya el Estado venía avanzando, ¿no? en sus modelos, Estado presente, Estado de bienestar, socialdemocracia, una injerencia que ya venía de base, y durante la crisis del COVID, el Estado en el mundo, gobiernos más liberales, más socialistas, avanzó de una manera muy, muy violenta durante mucho tiempo. Yo creo que impensado. Si nos decían, pero en un sueño, en una pesadilla enorme, ni nos imaginábamos lo que íbamos a vivir. Y de alguna manera, los contrapesos de las democracias liberales, o lo que nosotros pensábamos que eran los contrapesos de las democracias liberales, o no funcionaron, o están oxidados, o no existieron. Y ahora, pasada la primera alarma que podía generar, viste, la locura, digamos, de los primeros meses del 2020, tenemos un montón de nuevas manifestaciones que avanzan aún más, porque están trabajando sobre... La izquierda no descansa nunca. 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 A ver, Karina, digamos, más allá, digamos, después de que uno pueda discutir el tema de lo que pasó en el año pasado, todo, la izquierda no descansa nunca. Trabaja 24/7, siempre. Y en todos
Hay que reconocerle. Los lugares del mundo. Es decir, es verdaderamente admirable. Lo que a mí me sorprende es la displicencia con la que hemos visto los defensores de la libertad. Es decir, digo que es Popper, la paradoja de la intolerancia. O sea, vos no puedes ser tolerante con el intolerante. Digo, ¿me entendés? O sea, ahora vos fíjate, viene alguien, te pone una pistola en la cabeza, si yo voy y le rompo el brazo, viene, digamos, o sea, los buenistas, los campeones de los buenos modales, y se quejan a contarte la infancia de que yo le rompí el brazo al tipo que te iba a matar. Claro. Entonces vos decís, pero pará, me pasó a mí, digamos, o sea, yo estaba denunciando las maniobras del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de usar recursos públicos para perseguir a opositores, y en realidad hicieron foco sobre mis formas y no sobre lo aberrante de lo que estaba discutiendo. O sea, una cosa de loco. Es decir, en términos de gravedad, es infinitamente más grave que el jefe de gobierno de la ciudad utilice los recursos públicos para perseguir opositores, porque de última, mis modos es un problema mío. ¿O acaso también tenemos una policía de los modos? No, vos tenés que hablar de esta manera, pero estamos todos locos. De última no me escuchás, se acabó, y aparte lo hice en una red social. O sea, yo en mi Instagram no puedo hablar como a mí se me da la gana. Es una locura, es una locura verdaderamente. Y en ese sentido, perdóname, te vuelvo, porque es parte de las propuestas, tanto del gobierno del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, una vacunación, por ejemplo, a niños que no corren riesgos, una vacunación que no está ni remotamente aprobada, ni siquiera se sabe, los niños con barbijos en las escuelas durante horas, cuando no tienen, digamos, que cuando es todo, no tienen beneficio para ellos, al contrario, es un perjuicio para su salud mental y física. La idea de la vacunación obligatoria, de los pasaportes COVID. O sea, es muy socialista lo de el barbijo, ¿no? Para mí sí. ¿Qué te parece a vos? Porque en el fondo te iguala las caras, te quita identidad, te uniforma, que es lo que ellos quieren. Y no deja de ser una mordaza. Exactamente. Entonces, pero de vuelta, a ver, cuando van al tema de la vacunación, la realidad es que si en todos los lugares del mundo están los laboratorios pidiendo cláusulas de indemnidad, es porque todavía no hay suficiente evidencia empírica. Porque si no, no estarían pidiendo eso. Si yo me acuerdo que estaba por ingresar en un programa de claro perfil político, digamos, o sea, digamos que juega abiertamente por un espacio político. Bueno, que después obviamente hicieron todo esto del cuestionamiento de mis formas, y cuando hice el planteo de te viene a pegar un tiro, o sea, ay no, pero eso es extremo. Argentina es un caso extremo, produce alimentos para 400 millones de seres humanos, le cobran ese impuesto por 70%, o sea, se lleva el Estado el alimento de 280 millones de seres humanos, y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no tienen para comer. O sea, sí, más extremo que eso. Eso no es extremo, ¿de qué estamos hablando? Pero digamos, al margen de eso, digamos, es interesante porque estábamos afuera y entonces estaba hablando con un psiquiatra y entonces me dice, ¿te diste la vacuna? No, muy mal, hay que darse la vacuna, te tenés que dar la vacuna. ¿Qué sos antivacunas? No soy antivacunas, soy recontra pro vacunas. Es decir, digamos, por mí date todas las vacunas que quieras, pero acá hay un problema. Me dice, no, pero la vacuna es muy buena. ¿De dónde sacó que es muy buena? Porque principio de revelación, si todos los laboratorios te piden cláusula de indemnidad, ¿por qué es? Porque todavía no tienen la suficiente evidencia empírica. Es decir, porque es experimental. Entonces, ahí lo que vos tenés que hacer es un análisis costo-beneficio. Ejemplo, mis padres, grupo de riesgo, fuerte grupo de riesgo. Entonces, la verdad que los efectos colaterales que podrían causar, a la luz de la edad que tienen y los riesgos que tienen, son nada
respecto a que, ¿me entendés?, los agarre el virus y se lo lleve puesto. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, en una relación costo-beneficio, pero vos, individuo, decidís si te la das o no la vacuna. Vos corres el riesgo. ¿Me comprendés? Ahí está la cuestión. Es decir, no te pueden estar obligando a ponerte algo que... Digo, no te pueden obligar a nada, y menos algo que no tiene la evidencia empírica de su lado. O sea, quizás sean maravillosas, pero no lo sabemos hoy. No tenemos suficiente información. Entonces, aquellos que no son grupo de riesgo, ¿por qué, digamos, o sea, deberían estar, niños. O el que fuera, digamos, o sea, Sí. Karina, yo, digamos, no, afortunadamente, no me engripo desde los 18 años. Es decir, yo tuve engripado, resfriado, todo desde que nací hasta los 18 años, literalmente. No hubo un solo día que no me cayera moco de la nariz. Digo, era un fastidio, literalmente. Porque, es más, cuando yo era chico, no había pañuelos descartables. Tenías que andar con los pañuelos de tela. ¿Sabes lo que era, digamos, andar con 3, 4 pañuelos de tela? O sea, era una cosa... Y encima yo con el tipo de piel que tengo, digamos, o sea, se me lastimaba la nariz, tenía unos desastres de novela, o sea, y bueno, y un día digo, ok, pasaron un montón de cosas y sin embargo, pero de vuelta, esto fue un gran experimento, y además era el sueño húmedo de todos los socialistas. El modelo de cuarentena que se impulsó desde la Organización Mundial de la Salud era el sueño húmedo de los socialistas, porque vos lees Vigilar y Castigar de Foucault, del 75, en el capítulo 3, la disciplina, y hay toda una parte que cuenta el caso de una comunidad en Francia, y vos tenés ahí todos los lineamientos del biocontrol. Y de hecho Foucault después lo perfecciona en el 77, poniendo, digamos, el control de la psiquis. ¿Y qué era lo que hacían los medios de comunicación? Los medios de comunicación lo que hacían era espantarte. Una de las cosas que tenemos aquellos, digamos, que estamos acostumbrados a leer liberales y que, digamos, hemos leído a Friedman, una de las cosas que tenía Friedman era, primero, los datos. Y una de las cosas que a mí me sorprendía, cómo, digamos... porque esto es muy importante. ¿Cuál es el gran desafío del ser humano? El gran desafío, el desafío imposible por el momento. La muerte. Digamos, hay toda una construcción de cómo el ser humano enfrenta la muerte. Y la realidad es que, mira, esto es muy interesante, esto me lo contaba un muy amigo mío que lo quiero muchísimo y que he aprendido mucho. Lo puedo mencionar como un premio a mi amigo Nicolás José Pose, que tanto me ha hecho crecer. Entonces hay con el tema que la muerte en realidad es una ficción, y entonces había algo así como un monje o algo por el estilo, entonces explicaba que en realidad la muerte era una ficción, ¿no? Y entonces muere el hijo. Entonces estaba llorando, entonces va uno de sus discípulos y dice: maestro, pero usted dijo que esta es una ficción. Sí, es una ficción, pero es la más dolorosa de todas. Es decir, por más que vos tuvieras certeza de qué pasa después o lo que fuera, no deja de ser un elemento extremadamente doloroso. Es decir, y eso es... Entonces, cuando vos veías la cantidad de muertos en el mundo, eso a vos te choqueaba, quieras o no te choqueaba. Es decir, la gente no sabe... Ahora, lo que la gente no sabía es que en el mundo mueren por año 60 millones de seres humanos. Y nadie se mosquea. Es decir, el COVID, para llegar a las muertes de un día, tardó 100 días. ¿Me comprendés? ¿Y pensás que la alarma fue lo que utilizaron en los gobiernos de una manera totalitaria? No, mira, la parte esa es más compleja, porque cuando vos
tratás con un médico, tiene varios defectos. O sea, los médicos, o sea, están todos más o menos cortados por la misma tijera. Uno de los problemas que tienen es un problema de no saben diferenciar un problema de equilibrio parcial de un equilibrio general. Digo, ¿qué quise decir con esta frase? Pero digo, pues, ahora viene toda la sociedad. Ahora quiero ver la explicación. Entonces, o sea, vos vas al médico, te dice, no, mira, Karina, vos tenés que hacer reposo y no tenés que hacer nada durante 30 días. Vos decís, maestro, todo bien, pero si yo en 30 días no trabajo, no gano dinero y me muero de hambre, o sea, usted me está proponiendo algo que es una estupidez porque me voy a morir de hambre. Entonces dice, no, pero primero la salud, váyase. Digo, pero me va a matar de otra. O sea, no me voy a morir de esto, pero me voy a morir de otra cosa. De hecho, Nicolás, que su padre, digamos, era médico, decía, el objetivo del médico es que morite de cualquier cosa, menos de por lo que me viniste a ver. O sea, era un chiste, digo, o sea, sobreexagerando esa cosa. Entonces, ahora suponete que vos tenés una red de contención como para poder justamente poder vivir, ya sea porque tenés tus ahorros, o porque te ayudan tus amigos, o porque te ayudan, digamos, o sea, tus parientes, o quien sea, pero te dan una contención. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vos en equilibrio parcial lo podés llegar a resolver. Es un despiole, pero lo podés resolver. Ahora, ¿qué pasa si lo haces todos juntos a la vez? No podés. De hecho, las cuarentenas eran absolutamente cavernícolas. O sea, el hombre que vivía en las cavernas, ¿sabes qué? Afuera había unos bichos que eran recontra peligrosos. Pero si se quedaba dentro de la caverna, no comía y se moría. Así que digo, no le quedaba otra que salir y tomar el riesgo. Después, entonces digo, esa falta de criterio. Después tienen lo que se llama un problema de orden de magnitudes. La realidad, lo primero que deberías haber hecho es poner... Digo, esta gente amenazó con que esto era por lo menos tan grave como la peste española. Ahora, la peste española, digo, mató 2% del planeta, pero en 4 años, sí, y se dio una situación muy especial. Es decir, pero ellos te dijeron que por lo menos entonces iban a morir solamente de coronavirus 160 millones de seres humanos. O sea que el año pasado, según la Organización Mundial de la Salud, deberían haber muerto por lo menos 220 millones de seres humanos. Es más, yo me acuerdo ver un canal de noticias que decía que en realidad esto iba a ser el triple de la peste española. O sea que, digamos, no estaban hablando de 160 millones, ahora estaban hablando de 480 millones de seres humanos muertos. O sea, cuando vos ponías los números, decías, pero, loco, no te dan los números, o sea, no te dan las cuentas. Y digo, yo no niego el virus, pero tenemos un problema de orden de magnitudes, o sea, el error de la Organización Mundial de Salud, si yo le creo los números, que no hayan sido inflados, o sea, le pifió por 99%. Para cerrar, Javier, venimos hablando de una sociedad infantilizada, de una sociedad que en el mundo y en Argentina, en algunos espacios va despertando de a poco, con outsiders, con expresiones que vienen por fuera del sistema, a romper un poco el statu quo, de unas maneras que el statu quo, que el sistema no se esperaba, o sea, que genera fuertes rechazos. Y vos, desde que empezaste tu campaña, estás diciendo, no vengo a hablarle, a ver, vos lo decís, yo voy a decir lo que mi interpretación, estás diciendo, no vengo a hablar para que se queden dormidos, vengo a hablar para que despierten. Sí, digo, la reflexión me surgió. Yo hice con eso el cierre en Plaza Holanda, que fue cuando arrancamos con la campaña, y la frase surgió en una entrevista que me estaban haciendo, y entonces me dice el periodista, pero ¿para qué se mete? Digo, o sea, bueno, y le dije, mire, entonces me hablaba de cómo estaba la gente, lo que pensaba, dije, mire, yo no me metí acá, digamos, para guiar corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Y cuando cerramos ese discurso, yo no me metí acá para guiar corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Quiero escucharlos rugir, viva la libertad, carajo. Y cuando hicimos el cierre de campaña en Parque Centenario con la cantidad de gente que fue,
y sigo disfrutando como metí por el medio de la gente, con todos los problemas que eso genera. Y festejé mucho hacer poco en el medio de la gente. Arrancamos. En Lezama. Claro, en Parque Lezama. El inicio es. Hace un mes yo vine y les dije que yo no me metía acá para guiar corderos, sino que venía acá para despertar leones y que quería escucharlos rugir. Y le digo, y vaya que rugieron fuerte, porque toda la casta está cagada. Y la verdad es que el rugir se escucha cada vez más fuerte. Es decir, cada vez es más gente la que despierta, cada vez más gente entiende que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema. Y cada vez veo más gente con ganas de hacerse cargo de su propia vida. Es decir, de buscar la felicidad. Y eso es hermoso, y la verdad que como la gente me lo devuelve en manifestaciones de afecto es maravilloso. Y ahora encima estamos haciendo las clases y la gente viene. Por ejemplo, la de ayer fue maravillosa, porque cuando terminé de dar la clase de inflación, dije, bueno, entonces ahora que está claro que los políticos ladrones no nos van a poder engañar más, que no nos jodan más con todas esas explicaciones esotéricas que no tienen ningún sentido. Y les pedí que cerráramos el acto con la frase de Milton Friedman, y todos me devolvieron: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La verdad que la satisfacción que tengo con los actos es maravillosa. Y bueno, y en Parque Lezama, además, cuando hicimos el cierre de campaña, digamos, antes de las PASO, fue muy emocionante porque todos recitamos juntos, digamos, la definición del liberalismo de Alberto Venegas Linchijo. Así que la verdad que entre el susto que le estoy haciendo pegar a la casta política y las manifestaciones de afecto que me regala la gente, la verdad que, digamos, a pesar de todo el barro y inmundicia asquerosa que es la política, yo creí que era sucia. Bueno, descubrí que es muchísimo peor, y que algunos personajes que garpan en todos los medios para tener buena imagen positiva son 10.000 veces peor que los más malos. Es decir, acá, digamos, o sea, los que parecen buenos son más malos que los malos. Y eso que los malos acá son malos de verdad. Y ¿sabes qué? A pesar de todo eso, me estoy dando cuenta que vale la pena. Así es que, bueno, digamos, estoy acompañado en esta batalla por la libertad, con un número cada vez más grande de leones, y que cada vez, además, o sea, rugen más fuerte. Que rugen más fuerte y con melenas cada vez más tupidas. Así que la verdad que estoy muy feliz. Obviamente que todo esto tampoco podría hacerlo con el equipo que me acompaña, y sobre todo, digamos, con el jefe, ¿sí? Digamos, con mi hermana Karina, digamos, que yo digo que es Moisés. Porque viste que Moisés era un excelente líder, pero tenía problemas de comunicación. Entonces el uno le mandó a Aarón para que tradujera, por decirlo de alguna manera. Así que yo, digamos, me siento como Aarón, pero, digamos, quien verdaderamente, digo, es el soporte de todo esto es Moisés, o sea, mi hermana. La familia. Mi hermana. Y mis hijitos de 4 patas. Sí, o sea, de mandamos. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Gracias, Javier. Muchas gracias. Un placer. Gracias.